Hola, chiquillos. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Tal como les había adelantado la clase pasada, vamos a comenzar a trabajar ahora con lo que son las potencias en corriente alterna. Vamos a ver que ahí el tema es un tanto distinto a cuando lo vimos en corriente continua, puesto que en corriente continua nosotros simplemente multiplicábamos el voltaje de un elemento por la corriente del elemento y encontrábamos cuánto era su potencia, que se medía en watts. Y ahí teníamos que determinar en base a la convención pasiva. Si nos daba un signo negativo, decía que ese elemento en realidad estaba entregándole potencia al circuito, y si nos daba positivo, nos indicaba que el elemento estaba absorbiendo potencia del circuito. Pero en el caso de la corriente alterna, va a ser un tanto distinto, ya que ahora vamos a estar trabajando con números complejos. Entonces, vamos a trabajar hoy con lo que es potencia en corriente alterna. Corriente alterna. La fórmula para la potencia en corriente alterna es casi la misma que la fórmula en potencia en corriente continua. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la potencia compleja. Vamos a hablar de lo que es la potencia compleja. Vamos a ver que esta potencia compleja se va a dividir en otras potencias diferentes y que vamos a poder separar entre parte real y parte imaginaria. Usualmente nosotros teníamos como fórmula la multiplicación del voltaje por la corriente. Esa era nuestra fórmula para calcular la potencia en el caso real. Ahora va a cambiar un poco esta fórmula. Vamos a partir desde la fórmula y de la vamos a desgranar un poco. Primero, estos tienen que ser fasores. Estos van a ser fasores. Segundo, tienen que ser el valor RMS. RMS. Y si es el valor RMS, entonces tiene que existir acá un medio. Esto también se podría trabajar con el valor máximo. Podría ser aquí valor máximo y el fasor del valor máximo. ¿Por qué aparece un medio cuando nosotros trabajamos con el valor RMS? Porque recordemos que el valor máximo es igual a raíz de 2 por el valor RMS. Entonces, para pasar de este valor máximo al valor RMS, nosotros dividimos por raíz de 2. Al dividir el voltaje y la corriente por raíz de 2, nosotros vamos a obtener ese un medio que está ahí. Cualquiera de las dos ecuaciones nos va a servir y deberíamos llegar sin lugar a dudas al mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Algo que yo les dije algunas clases anteriores, pero que es bueno que lo sigamos revisando, ¿ya? A no ser de que se especifique lo contrario, a no ser de que se especifique lo contrario, los valores con los que nosotros vamos a trabajar y el valor que a nosotros nos están entregando es el RMS. El valor está en RMS. Y voy a dejar aquí en RMS con rojo. Entonces a nosotros nos dicen, ok, sea una fuente de 4 coseno de 3t más 5 grados. Este valor nosotros asumimos inmediatamente que es el RMS. ¿Ok? Por lo tanto, al pasar esto al dominio fasorial, nosotros vamos a tener 4 ángulo de 5. Este valor es el RMS. Y eso es importante que no se les olvide, porque ahora vemos una de las diferencias fundamentales. En el caso de los ejercicios que veníamos trabajando anteriormente, si a mí se me olvidaba que era RMS o no, no marcaba diferencia, porque yo igual, al fin y al cabo, volvía al dominio temporal y reemplazaba y planteaba. Pero acá en este caso vamos a tener un medio de diferencia. Entonces, si yo olvido que está en el valor RMS, puedo no agregarle un medio, o quizás puedo confundirme y agregarle un medio cuando no corresponde. Por lo tanto, hay que tener ojo con recordar que, a no ser de que se nos especifique de que el valor es el máximo o de plano no es el RMS, nosotros asumimos que el valor es el RMS. ¿Ok? Y aquí viene el último detalle, y este también lo voy a escribir con rojo. Esta corriente que está acá es la corriente
conjugada. ¿Y de dónde viene esa corriente conjugada? ¿O qué es la corriente conjugada? En realidad, esto es lo mismo que decir un medio del valor RMS, corriente RMS, pero acá en la corriente RMS nosotros deberíamos tener la diferencia entre esto. O sea, vamos a tener, si nosotros hacemos esta multiplicación, lo que obtenemos es esto. La magnitud del valor RMS por la magnitud, o sea, del voltaje RMS por la magnitud de la corriente RMS, y los ángulos se van a estar restando. Como se van a estar restando los ángulos, aquí aparece la corriente conjugada. ¿Qué quiere decir la corriente conjugada? Básicamente que el ángulo es el negativo. Es el negativo. Lo ponemos entre comillas. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si yo tengo que una corriente fasorial vale 4, ángulo de 30, entonces la corriente fasorial conjugada es lo mismo que 4, ángulo de menos 30. ¿Ya? Esto nosotros lo vimos en el repaso de los números complejos y es importante que no lo olviden, porque son las dos diferencias que tiene el trabajar con estos, con esta potencia, con la potencia en corriente alterna. Entonces, les voy a mostrar dónde lo vimos, en la clase que lo vimos, para que se lo recuerden. Esto debería estar acá. Cuando trabajamos lo que son los apuntes en números complejos, vamos a quitarle por ahora las líneas de cuadrícula, vimos que existía el valor conjugado. Ya, esto está acá, donde tenemos el conjugado. Me parece que no está acá. No lo vimos cuando hicimos el repaso de números complejos. No, no lo vimos. Ok, no importa. Ah, sí, aquí está. El conjugado de un número complejo es, pasamos la parte imaginaria a negativo, y eso es lo mismo que el ángulo, nosotros lo pongamos en negativo. ¿Ok? Que es lo mismo que nosotros que estamos haciendo. Cancela. Es lo mismo que nosotros que estamos haciendo aquí. O sea, si tenemos 4 ángulos de 30, el conjugado es 4 ángulos de menos 30. Que se podría traducir también en que ahí estamos pasando la parte imaginaria, la estamos poniendo, la estamos multiplicando por menos 1 al fin y al cabo, porque si tenemos 3 menos 2j, el conjugado sería 3 más 2j. Y eso viene de que la fórmula se define de esta forma. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta fórmula para la potencia compleja, y la potencia compleja nosotros la escribimos como S. S a mí me representa la potencia compleja. Que tengo esas tres formas de poder escribir la ecuación o de poder realizar el cálculo. Un medio del fasor RMS por la corriente RMS conjugada. También puedo trabajar con los voltajes máximos, ahí desaparece el un medio. Y también puedo verlo directamente por los ángulos y sus magnitudes. ¿Ok? Ahora, la corriente compleja, S, se llama corriente compleja porque en verdad es un número complejo. Voy a ponerle de nuevo las cuadrículas porque si no me pierdo un poco y después queda todo muy desordenado. Entonces, esta potencia compleja S va a ser, como les comentaba, un número complejo, compuesto de P, que va a ser la parte real, y compuesto de Q, que va a ser la parte imaginaria. Naturalmente, nosotros podemos encontrar cuánto es la magnitud de S elevando al cuadrado P más Q. Ahora, ¿qué representan cada una de estas nomenclaturas, cada una de estas variables? S va a ser nuestra
potencia compleja, que es lo que ya vimos en la ecuación anterior. Nuestra potencia compleja, y nosotros la vamos a medir en volt ampere, o VA, volt ampere. Vamos a tener la P, que va a ser la parte real de esta potencia compleja, y va a ser la potencia real o activa. Potencia real o activa. Y esta potencia nosotros la vamos a seguir midiendo en watts. Esta es la potencia que nosotros calculábamos en las primeras unidades del curso. Es la potencia real o activa y que se mide en watts. ¿Qué es lo que ocurre? Que en corriente continua, vamos a ver más adelante, en corriente continua no tenemos componentes de potencia compleja, solamente tenemos la parte P, porque no estamos trabajando con números complejos. Y la Q, que es la diferencia que tiene las potencias que estamos trabajando, Q va a ser igual a la parte imaginaria de S, y va a ser lo que nosotros llamamos potencia reactiva. Potencia reactiva, que nosotros la medimos en volt ampere reactivo, o en bar. Literalmente bar. Entonces vamos a tener, en corriente alterna, vamos a tener nuestra potencia compleja, que la podemos calcular de esta forma. Y esta potencia compleja tiene un componente real, que es la potencia real o activa, que nosotros la medimos en watt, y tiene un componente imaginario, que es la potencia reactiva, que nosotros la medimos en volt ampere reactivo, o en bar. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con cada circuito y en qué casos vamos a tener potencia compleja? ¿Cómo vemos la potencia real? ¿Cómo vemos la potencia activa? Entonces vamos a ver casos muy simples para poder ir ejemplificando un poco más estas potencias. Vamos a ver un circuito muy simple. Vamos a tener una fuente de tensión alterna y le vamos a conectar un resistor. Vamos a hacer algo muy simple, 1 ángulo de 0, para poder hacer los cálculos, y 1. En este caso, nosotros sabemos que el voltaje que va a tener la resistencia, esto es el voltaje que va a tener la resistencia, perdón, el voltaje no es con rojo. Ahí sí. El voltaje que va a tener la resistencia, que es la que está acá, va a venir determinado directamente por la fuente. Va a ser 1 ángulo de 0. Vamos a cambiar un poco los valores para no confundirnos. Vamos a ponerle a la fuente 2 y a la resistencia 1. Entonces, el valor que va a tener la fuente, y por lo tanto el valor que va a tener la resistencia, va a ser 2 ángulo de 0. Esto medido en volt. Mientras que la corriente que va a circular por la resistencia, I sub R, recordemos que estos serían fasores también. Ahí se ve un poco extraño, así que le vamos a agregar eso. I sub R va a ser igual al voltaje que tiene el resistor dividido por su... esta también le vamos a poner 2 para que se vea una diferencia marcada. Va a ser 2 dividido en 2, o sea, nos quedaría 1, también ángulo de 0. Volt, ¿correcto? O sea, el voltaje que tiene esta resistencia es igual a 2 ángulo de 0 y su corriente es igual a 1 ángulo de 0. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la potencia compleja de este circuito? Si yo quiero calcular la potencia compleja, voy a tener un medio
del voltaje por la corriente conjugada. Esto es lo mismo que yo realice el cálculo y tenga un medio de 2 ángulo de 0 multiplicado por 1 ángulo de 0. Naturalmente también el conjugado de un ángulo de 0 va a ser 0. Por lo tanto, la potencia me va a dar, en este caso, acá, un medio por 2 por 1, finalmente me queda 1 volampere. Esto implica entonces, como no tenemos parte imaginaria, fíjense, me quedó solamente 1 volampere, esto implica que mi potencia real es 1 watt y mi potencia compleja es 0 volampere reactivo. ¿Qué conclusión podemos llegar con este resultado? Podemos llegar a la conclusión de que las resistencias o los elementos resistivos, las resistencias solo disipan potencia real. Ya, la potencia reactiva de una resistencia siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque no existe un desfase entre voltaje y corriente. Por lo tanto, las resistencias solo van a disipar potencia real. Aquí nosotros le dimos valores aleatorios, pero ustedes pueden observar que independiente del valor, lo único que va a cambiar es la cantidad de potencia. Pero no tenemos en ninguna parte un número complejo. Como no tenemos en ninguna parte un número complejo, no puede aparecer de la nada en el cálculo de la potencia compleja un número complejo. Y en este caso, por lo tanto, la resistencia solamente estaría disipando potencia real. Y las resistencias solo disipan potencia real. Por ende, si en un ejercicio me piden calcular las potencias activas y reactivas de los elementos del circuito, yo sé que en todas las resistencias la potencia reactiva es 0. Por lo tanto, ahí no tengo la necesidad de hacer ningún cálculo. Podría hacer el cálculo, va a ser algo similar a esto, el voltaje, la resistencia, corriente, la resistencia, pero al final la potencia compleja me va a dar un número real y por lo tanto va a tener solamente potencia real. Como ya se podrán estar imaginando, si nosotros tomamos los otros casos extremos, que es tomar solo un capacitor, tomamos aquí un capacitor de, vamos a seguir con lo de arriba, menos 2 J ohm, y tomemos aquí 2 ángulo de 0. Vamos a tener también acá la tensión del capacitor y la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, entonces, la corriente del capacitor, y vamos a tener también el voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje de la fuente, se va a ver reflejado directamente. Aquí me equivoco. Por lo tanto, el voltaje del capacitor va a ser también 2 ángulo de 0, medido en volts. Y la corriente del capacitor en este caso debería ser esos 2 ángulo de 0 dividido por menos 2J. Eso es lo mismo que yo diga 2 ángulo de 0 dividido por menos 2 y J debería ser ángulo de J ángulo de 90. Esto al fin y al cabo me va a dar menos 1 ángulo de menos 90. O lo que es lo mismo decir menos J menos J. ¿Ya? Que ese menos 90 es lo mismo que decir 180. ¿Qué va a implicar esto? Esto va a implicar que en el caso de, perdón, menos J
es igual a la corriente y por lo tanto, vamos a ponerlo acá, la potencia real que nosotros vamos a tener es igual a un medio de la tensión, que son 2 ángulos de 0, multiplicado por menos 1 ángulo de menos 90. ¿A qué vamos a llegar aquí al fin y al cabo? Vamos a llegar, estos se van a ir, y vamos a llegar a que es menos J volampere. ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar de que mi potencia real es igual a 0 watts y mi potencia reactiva es igual a menos 1 volampere reactivo. O sea, los capacitores solo disipan potencia reactiva, y si nosotros hacemos el mismo análisis, ahora tomando este mismo circuito, pero tomando un inductor, haciendo el mismo análisis, que ya se vuelve un tanto reiterativo, si este vale 2J ohm, haciendo el mismo análisis llegamos a que, en este caso, la potencia de este circuito es igual a J volampere. Por lo tanto, estamos en el mismo caso en donde la potencia real es igual a 0 watts y la potencia reactiva es igual a 1 volampere reactivo. Esto implica que los capacitores e inductores, solo disipan potencia reactiva. E inductores solo disipan potencia reactiva. Solo disipan potencia reactiva. En el caso de los resistores, solo disipamos potencia real, y en el caso de los capacitores solamente disipamos potencia reactiva. Ahora, si tenemos una impedancia Z, si tenemos una impedancia Z, que podría ser igual, por ejemplo, a la parte real más una parte imaginaria, nosotros vamos a poder calcular la potencia compleja de la misma forma en que lo hacíamos usando la ley de Ohm. O sea, podríamos decir que el fasor de corriente al cuadrado, el RMS, lo podemos multiplicar por la impedancia, o también el fasor RMS de tensión lo podemos dividir por la impedancia, y eso al fin y al cabo nos queda lo mismo que decir la voltaje RMS por corriente RMS conjugada. Conjugada un poquito más abajo. Conjugada. ¿Ok? O sea, podemos aplicar también la ley de Ohm sin ningún inconveniente. Pero fíjense que aquí nos va a faltar un detalle. La fórmula para trabajar con RMS me dice que tiene que ser un medio. Tiene que existir un medio en alguna parte. Por lo tanto, en esta fórmula nosotros tenemos que incluir ese un medio en algún lado. En este caso, estaría acá. En este caso, nosotros recordemos que la ley de Ohm me dice lo siguiente. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje dividido por la impedancia. Entonces, si yo reemplazo esto acá, fíjense que yo voy a obtener lo siguiente. S, aquí podemos trabajar con los valores RMS,
RMS. ¿Ok? Entonces yo voy a obtener lo siguiente. Si yo tengo que es voltaje RMS por corriente RMS conjugada, y esto es un medio, voy a tener que reemplazar o este voltaje RMS o esta corriente conjugada RMS. Entonces, si yo reemplazo el voltaje, voy a obtener S es igual a un medio, voy a reemplazar este voltaje por la corriente RMS, ¿correcto? Y acá tengo la corriente conjugada RMS. Entonces, aquí lo que yo tendría sería corriente al cuadrado, ¿cierto? Y tendría que restar los ángulos. ¿Para qué les muestro todo esto? Para que sepan que este cálculo que nosotros estamos haciendo aquí, todo esta ecuación que yo les estoy mostrando acá, estoy borrando todo esto para que todo esto se refiere solo, y aquí vamos a borrar un medio, solo a la magnitud. Magnitud. ¿Ok? Por eso ahí desaparece ese un medio. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? Perfecto. Entonces, ahora, nosotros lo que vimos aquí y lo que estuvimos trabajando, hacemos una relación entre lo que es el voltaje RMS y la corriente RMS conjugada, que esto viene de que al momento de realizar el cálculo aparece esto. Aparece una diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Que en este caso no hay diferencia, tenemos solo potencia real, y en este caso hay una diferencia de 90 o de menos 90 grados, tenemos solo potencia compleja. Lo ideal es que yo solamente tenga potencia real, o sea, solamente le esté entregando a mi circuito potencia real, excepto algunos casos particulares, pero obviamente que esto, el mundo real no llega y funciona de esa manera. Entonces nosotros necesitamos una forma de poder ver cuánta potencia real le estoy entregando a mi circuito y cuánto estoy aprovechando esa potencia real. Entonces aquí va a aparecer algo que nosotros llamamos, lo voy a poner en otra página mejor, el factor de potencia. Factor de potencia. ¿Ok? ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es una medida adimensional, o sea, no tiene unidad de medida, es adimensional, que me refleja, o que me muestra, que me refleja qué tanta potencia activa, qué tanta potencia activa se está utilizando respecto a la potencia reactiva. Respecto a la potencia reactiva. Ok, entonces el factor de potencia va a ser una medida, ¿ya? O un número adimensional, o sea, solo un número, que me va a decir cuánta potencia real yo estoy aprovechando respecto a la potencia reactiva. Usualmente lo abreviamos como FP, y esa es la forma de decir que un número es adimensional. ¿Ok? ¿Y de qué forma lo podemos calcular? Una forma es la potencia real dividido por el módulo de la potencia compleja. Y esto puede tener dos extremos, que la potencia real sea igual a la potencia compleja, y esto me va a implicar que el factor de potencia es igual a 1, que es el caso ideal, pero que naturalmente en la realidad
no ocurre. Mientras que el otro caso extremo es que la potencia reactiva sea igual a la potencia compleja, y esto va a implicar que mi factor de potencia es 0. Estos casos extremos vienen a reflejar los casos extremos que vimos acá. Para un circuito puramente resistivo, yo tengo solamente potencia real. Por lo tanto, mi factor de potencia es igual a 1, que es lo que yo busco en realidad, que el factor de potencia se acerque lo más posible a 1. Pero si tengo un circuito puramente reactivo, mi potencia reactiva va a ser igual a mi potencia compleja, y ahí mi factor de potencia va a ser igual a 0. O sea, yo no estoy aprovechando o no estoy utilizando nada de la potencia real, solamente estoy disipando potencia reactiva. Este primer caso me dice, solo estoy usando potencia real, y aquí solo estoy usando potencia reactiva. A medida que me acerco más al 1, quiere decir que estoy aprovechando más la potencia real, y a medida que me acerco más al 0, quiere decir que estoy aprovechando más la potencia reactiva. Ahora, es la potencia real la que al fin y al cabo consumen cualquier cosa que yo quiera energizar, un motor, un computador, etcétera. Es la potencia real la que están consumiendo. Por eso las cosas vienen en watts, a pesar de que lo que nosotros tenemos desde la fuente de tensión, desde el enchufe, nosotros tenemos un voltaje alterno. ¿Ya? Hay elementos que convierten ese voltaje alterno en un voltaje continuo, y de ahí solamente vamos a tener potencia real, pero hay otros elementos que siguen trabajando eh, con esa tensión alterna, y en ese caso se busca que se aproveche la mayor cantidad de potencia activa respecto a la potencia reactiva. Entonces, el factor de potencia, nuevamente, una medida adimensional, lo podemos calcular de la forma que aparece arriba, o también lo podemos calcular con el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir que el factor de potencia es, también le vamos a poner, que es otra forma de verlo, es también el coseno del ángulo de la impedancia de carga, o de mi carga, de la impedancia de carga. O sea, yo voy a tener una carga, ¿cierto? Voy a tener una carga, esa carga, como es una impedancia, va a tener un ángulo. Si yo le calculo el coseno a mi carga, entonces perfectamente voy a poder ahí obtener el factor de potencia. Por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo una red eléctrica. Red eléctrica. Puede ser cualquiera, no necesariamente la red que nosotros estamos trabajando. Y esta red eléctrica yo la voy a conectar a un motor. La voy a conectar a un motor. ¿Ok? Entonces los motores son cargas más tiradas a lo inductivo. Y por lo tanto, como yo estoy alimentando un motor que tiene una carga resistiva e inductiva, o sea, sería como una carga RL, ¿ya? Resistencia inductor, va a ser una impedancia que va a tener una parte real y una parte imaginaria, que va a ser la parte del inductor. Esto es lo mismo que yo diga que vamos a tener la impedancia, ¿cierto? La magnitud y el ángulo de la impedancia. El coseno de ese ángulo también es el factor de potencia. O sea, el coseno del ángulo de la carga o de lo que yo estoy alimentando. Por lo general en estos circuitos yo busco alimentar algo para que funcione. Un motor, entre un montón de otras cosas. A lo mejor alguna máquina industrial, un auto podría ser, porque sería un auto, autos eléctricos. Y este ángulo, ¿de dónde viene? Viene de algo que nosotros llamamos el triángulo de potencia. Triángulo de potencia, que es
acá vamos a tener el ángulo, acá tenemos la potencia real, acá tenemos la potencia reactiva, y aquí tenemos la potencia compleja. Entonces, el coseno de ese ángulo es igual al factor de potencia. Es lo mismo que tenemos acá. Y también tenemos lo que es el triángulo de impedancia. Triángulo de impedancia. Aquí le llamamos, estos triángulos son relaciones que yo tengo entre una variable y otra. En el caso del triángulo de impedancia, yo voy a tener, aquí, yo voy a tener acá el ángulo, aquí está el módulo de z. Entonces de aquí también, al hacer estas relaciones, nosotros podemos observar de que el ángulo, vamos a cambiar esta nomenclatura para que sea consecuente con la otra, que el coseno de ese ángulo es igual al factor de potencia. También hay formas de poder compensar el factor de potencia, es algo que nosotros no vamos a ver en este curso, pero a veces las redes no tienen el factor de potencia que yo deseo, porque lo que yo busco en verdad es que el factor de potencia se acerque lo más posible a 1. Y si ese factor de potencia no se acerca tanto a 1, quiere decir que yo estoy perdiendo potencia, no estoy aprovechando toda la potencia real. Es más, cuando uno trabaja con instalaciones eléctricas, la normativa exige de que, dependiendo si uno tiene una carga más inductiva, podría ser este motor, o una carga más capacitiva, tenemos que cumplir con ciertos estándares. Nos piden un cierto factor de potencia, que esto en general no se ve en porcentaje. Nosotros lo vemos, por ejemplo, factor de potencia es igual a 0,97, por ejemplo, ¿no? O factor de potencia igual a 0,92. Así por lo general se trabaja el factor de potencia, que también se puede ver directamente como porcentaje, pero en los libros se suele escribir como un número entre 0 y 1, siendo 1 el caso extremo en donde solo tenemos potencia real, caso extremo pero ideal, y tenemos el caso donde el factor de potencia es igual a 0, en donde solo tenemos potencia reactiva. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Perfecto. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Para el día viernes, nosotros ya comenzar a hacer ejercicios y ahí ya vamos a comenzar a darle más duro. Vamos a hacer ejercicios de cálculo de las diferentes potencias, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dejar planteado inmediatamente el ejercicio. Después ustedes, si quieren, lo pueden resolver de aquí al viernes y llegamos directo a resolver. Ejercicio. Entonces, vamos a tener este circuito. Por lo general, cuando trabajamos con cálculo de las potencias, ya nos viene dado el circuito directo en el dominio fasorial. Entonces, los ejercicios se resumen a yo tener un circuito que ya pasó al dominio fasorial. Por ejemplo, este circuito sería menos 2J ohm, 4 ohm. Aquí podríamos tener un inductor, una resistencia y por acá una fuente. 4 ángulos de 0, 3 ohm. Y este 4J. Entonces, a nosotros nos van a dar un circuito, como por ejemplo el que tenemos acá, y lo que nos piden, nos pueden pedir calcular las potencias activas, las potencias reactivas, las potencias aparentes. Aquí se me olvidó un detalle importante. La potencia compleja, ¿ya? También nosotros, la, este número va a tener un módulo, ¿correcto? S. El módulo de S
es la potencia aparente. Potencia aparente. Que es solamente calcular el módulo. O sea, no meterse aquí con los ángulos, sino que solamente multiplicar las magnitudes. Lo vamos a profundizar un poco en la próxima clase, pero lo que nosotros hacemos básicamente es aplicar método de nodo, método de mallas, o podría ser en algún caso el método de superposición, aunque implicaría que el ejercicio es un tanto más largo, para encontrar las corrientes o los voltajes del circuito. Y en base a eso nosotros después multiplicamos voltaje por corriente cuando corresponda, y vamos a encontrar cada una de las potencias que nos vayan solicitando. En este caso, ¿qué potencias nos pueden pedir? Nos pueden pedir las potencias reales de los elementos, nos pueden pedir las potencias complejas, nos pueden pedir las potencias reactivas, y ahí es donde yo tengo que recordar inmediatamente. Si me piden las potencias reales, yo sé que este elemento no tiene potencia real, porque recordemos que los capacitores e inductores solo disipan potencia reactiva. Si me piden la potencia reactiva de los elementos, yo voy a saber entonces que este elemento y este elemento no tienen potencia reactiva, porque los resistores solamente disipan potencia real. Entonces eso me va a ayudar a que no tenga la necesidad de realizar tantos cálculos, porque hay algunos que, a pesar de que yo los realice, me va a dar de que la potencia real o la potencia reactiva, dependiendo del caso, va a ser inmediatamente cero. Por lo tanto, van a haber algunos casos particulares en donde yo no voy a tener que realizar ningún cálculo, y otros, por ejemplo, si me piden la potencia real de esta resistencia, yo ahí sí voy a tener que realizar algún cálculo, dado que yo sé que esa resistencia va a disipar potencia real. No sé cuánto, pero sé que lo va a hacer. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar la próxima clase. Este mismo ejercicio lo voy a dejar acá arriba para que quede planteado para la próxima clase. Si ustedes quieren, lo pueden intentar resolver. Obviamente que no es obligatorio. Y la próxima clase vamos a resolver este ejercicio y vamos también a ver cómo podemos calcular el factor de potencia, ¿ya? Pero ahí también hay que tener ciertas consideraciones que las vamos a ver. Así que, si no hay dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Espero que tengan un buen término de semana y que les vaya muy bien. Y nos vemos el día viernes. Chao, chao, que estén muy bien.